Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a demostrar la siguiente proposición, que dice que dos rectas, L1 y L2, no paralelas al eje Y, son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Para la demostración vamos a considerar a la recta L1 y L2. Ambas han sido marcadas en el gráfico. La L1 está en color lila y la L2 en verde. Y sus ángulos de inclinación. Alfa, el ángulo de inclinación de la recta L1, y beta, el ángulo de inclinación de la recta L2. Por ende, vamos a denotar con M1 y M2 a las pendientes de la recta L1 y L2 respectivamente. Antes de avanzar con la demostración, quiero aclarar que en la proposición, en el enunciado de esta propiedad, figura un sí solo sí. Por ende, se deben realizar para la demostración tanto la ida como la vuelta. Comenzaremos demostrando la ida, donde la hipótesis es que las rectas L1 y L2 son paralelas y la tesis que las pendientes M1 y M2 son iguales. Comenzaremos entonces por la hipótesis, es decir, que las rectas L1 y L2 son paralelas. Como alfa y beta son los ángulos de inclinación de las rectas y las rectas resultan ser paralelas, entonces alfa y beta resultan ser iguales por ser correspondientes entre las paralelas. Luego, aplicando tangente miembro a miembro, obtenemos que la tangente de alfa es igual a la tangente de beta. Y como mencionábamos previamente, la tangente del ángulo de inclinación es igual a la pendiente de dicha recta. Entonces, esto nos lleva a concluir que M1 es igual a M2, es decir, que las pendientes de estas rectas son iguales, tal como se quería demostrar en esta parte de la proposición. Ahora vamos a demostrar la vuelta, donde tenemos como hipótesis que las pendientes M1 y M2 son iguales y la tesis es que las rectas L1 y L2 son paralelas. Partiendo de la hipótesis, es decir, de que las pendientes son iguales, tendríamos M1 igual a M2, entonces esto nos lleva a que la tangente de alfa es igual a la tangente de beta. Recordemos que los ángulos de inclinación están acotados, o sea, son mayores o iguales a 0 grados o menores a 180. Entonces, como tanto alfa como beta están acotados entre 0 y 180 grados, si la tangente de alfa es igual a la tangente de beta, esto va a implicar que alfa y beta resulten ser iguales. Y entonces, si las inclinaciones son iguales, lo que ocurre con las rectas L1 y L2 es que son paralelas. Concluyendo así la vuelta, ya hemos demostrado la ida y la vuelta, entonces podemos decir que las rectas L1 y L2 son paralelas si y solo si las pendientes M1 y M2 son iguales. Ahora vamos a trabajar con esta proposición que nos dice que dos rectas L1 y L2 no paralelas al eje Y son perpendiculares si y solo si sus pendientes son opuestas e inversas. Otra vez nos encontramos con una doble implicación, por ende deberemos probar tanto la ida como la vuelta. Para la demostración vamos a considerar a las rectas L1 y L2, a sus ángulos de inclinación alfa y beta, y denotaremos con M1 y M2 las pendientes de las rectas L1 y L2 respectivamente. Comenzaremos con la ida, y aquí tenemos como hipótesis que las rectas L1 y L2 son perpendiculares. Si las rectas L1 y L2 son perpendiculares, entonces el ángulo que se forma entre ellas va a ser igual a 90 grados. Pero si el ángulo vale 90 grados, entonces la tangente de ese ángulo no está definida. Recordemos que para calcular el ángulo entre dos rectas teníamos que la tangente de dicho ángulo es igual a ser el siguiente cociente, M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Entonces, teniendo en cuenta esto, como la tangente de θ no está definida, esta operación, esta cuenta tampoco. Es decir, que M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2 no tiene solución. Y si observamos la expresión, si esto no tiene solución, el problema debe de estar en el denominador. O sea, el denominador debe valer 0 para que esta expresión no tenga solución. Entonces, eso es lo que es la conclusión que obtenemos de allí. Diremos que 1 más M1 por M2 es igual a 0. Y si despejamos M1,
o sea, pasamos el 1 restando y el M2 dividiendo, obtenemos que M1 es igual a menos 1 sobre M2. Y esto implica que las pendientes M1 y M2 son opuestas e inversas. Es decir, llegamos a lo que queríamos probar. Ahora debemos analizar la vuelta. Entonces, partiremos de que las pendientes son opuestas e inversas. Es decir, partiremos del final de nuestra diapositiva. Las pendientes M1 y M2 son opuestas e inversas. Eso implica que M1 sea igual a menos 1 sobre M2. Y si despejamos, es decir, pasamos el M2 multiplicando y el menos 1 sumando, obtenemos que 1 más M1 por M2 es igual a 0. Ahora, si eso nos da 0, quiere decir que en la siguiente fórmula, M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2 no va a tener solución porque el denominador vale 0. Y entonces la tangente de θ no va a estar definida. Como θ es un ángulo entre 0 y 180 grados, el valor que puede asumir θ, dado que la tangente no está definido, es de 90 grados. Y si θ, que es el ángulo entre las rectas, vale 90 grados, es porque las rectas L1 y L2 son perpendiculares. Y eso es lo que queríamos demostrar. Por ende, hecha la ida y la vuelta, podemos afirmar que si dos rectas L1 y L2 que no sean paralelas al eje Y son perpendiculares, sí y solo si sus pendientes son opuestas e inversas.